¿Te has preguntado alguna vez qué es lo realmente extraño? Una generación que creció escuchando que era única, que el mundo le debía oportunidades infinitas, y sin embargo se encontró con una vida que antes parecía una garantía. Es como haber comprado un boleto para un concierto que nunca se celebra. La expectativa está ahí, pero el escenario sigue vacío. Quédate porque lo que sigue te hará replantear todo lo que creías saber sobre los millennials. Hoy vamos a desmenuzar la mente de los millennials, esa cohorte nacida entre el 80 y el 96. No se trata de un simple recuento demográfico, sino de un viaje al interior de una generación que ha vivido un contraste brutal entre promesas y realidades. Desde la caída del muro de Berlín, la explosión de Internet, hasta la crisis financiera de 2008, todo coincidió en sus años formativos. Al final entenderás por qué sienten una constante contradicción interna y cómo esa paradoja moldea su futuro. Primero, la gran promesa: ser la generación especial. En los 90 y a principios del 2000, la cultura del potencial inundó escuelas, hogares y medios. Frases como «puedes ser lo que quieras» resonaban en cada cartel, en cada anuncio de teléfonos que prometían el futuro en la palma de la mano. Estudios sobre la mentalidad de crecimiento mostraron que esa narrativa alimentó una autoexigencia extrema. ¿Te suena familiar la idea de que todo era posible si te esforzabas? Esa fue la canción de cuna que muchos escucharon mientras crecían. Pero la realidad golpeó con una pared de acero. La crisis financiera de 2008 sacudió la economía mundial. En Estados Unidos, el desempleo juvenil se disparó, mientras que en España los jóvenes enfrentaron años de paro recordado. Más del 70% de los millennials españoles no poseen vivienda propia a los 35 años. Informes del Observatorio de la Juventud y estudios de la Universidad de Pensilvania confirmaron esa brecha. Apareció la disonancia cognitiva. Te dijeron que podrías lograrlo, pero el entorno no te lo permite. ¿Cómo se siente trabajar con la sensación de que el mundo está en contra? Y justo cuando la economía se cerraba, surgió un nuevo factor de presión: las redes sociales. Facebook nació en 2004, Instagram en 2010. Los millennials no crecieron con ellas desde bebés, pero sí mientras construían su identidad adulta. Aprendieron a mostrarse, a compararse, a medirse constantemente. La investigación muestra que cuando basas tu valor en la validación externa, tu salud mental se resiente. Así, sin darse cuenta, viven como en una campaña constante defendiendo su propia vida, como si siempre hubiera alguien mirando, como si su existencia tuviera que demostrar que vale. Esta combinación de expectativas infladas y recursos limitados genera una respuesta psicológica compleja. La psicóloga Jean Twenge halló que los millennials puntúan más alto en narcisismo que generaciones anteriores, pero también más alto en ansiedad y depresión. Es decir, una generación que al mismo tiempo se siente especial y completamente insuficiente, como si les hubieran enseñado a brillar sin enseñarles a sentirse suficiente. Una especie de trauma con perfil de LinkedIn, donde la competencia es constante y la recompensa escasa. El entorno laboral también cambió. Las pensiones desaparecieron, la estabilidad se volvió un mito. En España, los contratos temporales se multiplicaron, mientras que en Estados Unidos la cultura de despidos masivos se volvió norma. Las empresas dejaron de ser leales mucho antes de que los millennials ingresaran al mercado. Adaptarse no fue una elección, fue una necesidad. Es una respuesta lógica a un entorno que dejó de ser predecible. Aún así, hay algo que rara vez se menciona. Los millennials son la generación más educada, más conectada y más diversa. Crecieron con Internet, lo que les dio una visión global y la capacidad de cuestionar sistemas. Pero al cuestionar estructuras que nunca fueron diseñadas para ser cuestionadas, se vuelven problemáticos o difíciles a los ojos de una sociedad que todavía clama por estabilidad. Normalizaron la conversación sobre salud mental, abrieron la puerta a la terapia y a la discusión abierta sobre ansiedad y depresión. Lo hicieron mientras vivían bajo una presión sin precedentes. Si miras hacia el futuro, la sensación no mejora. Son la generación que observa cómo el clima se vuelve más inestable, cómo la economía sigue tambaleándose
y aún así se les pide que solucionen problemas que superan cualquier recurso disponible. La combinación de expectativas altas, realidad inestable, presión constante, comparación continua, identidad en construcción y un futuro incierto crea una ecuación imposible de equilibrar. La pregunta no es por qué están cansados, la pregunta es cómo no estarlo. Los millennials no están fallando, están respondiendo a un mundo que cambió sin avisarles. Intentan vivir con un mapa que ya no coincide con el territorio. Cuando avanzas pero nada encaja, no es que estés perdido, es que el camino cambió, y eso cansa a cualquiera. ¿Qué piensas tú de todo esto? Y es ahí donde la conversación se vuelve realmente interesante. No se trata solo de señalar culpables, sino de entender qué mecanismos están surgiendo para que esa generación encuentre un punto de equilibrio. En los últimos años, la psicología positiva ha empezado a ofrecer herramientas que parecen resonar con los millennials, como la práctica de la gratitud consciente, la meditación guiada y la construcción de redes de apoyo que van más allá de los likes superficiales. Estudios recientes de la Universidad de Barcelona han demostrado que los jóvenes que dedican al menos 15 minutos al día a una rutina de atención plena reportan una disminución notable en los niveles de ansiedad, incluso cuando siguen enfrentándose a la presión de los alquileres crecientes y la inestabilidad laboral. Pero, ¿por qué esas prácticas están cobrando tanto sentido ahora? La respuesta se encuentra en la propia arquitectura de la generación. Los millennials fueron los primeros en crecer con la abundancia de información constante. Sus cerebros están entrenados para procesar una avalancha de datos, comparaciones y expectativas simultáneas. Esa hiperconectividad, aunque les brinda acceso a oportunidades antes inimaginables, también los expone a una sobrecarga cognitiva que puede saturar la capacidad de autorregulación emocional. Por eso, cuando descubren una herramienta que les permite resetear el ruido interno, la adoptan con entusiasmo. En Estados Unidos, la proliferación de espacios de coworking y comunidades de digital nomads ha creado un nuevo escenario laboral que, aunque sigue siendo precario, permite una flexibilidad que antes no existía. En España, la tendencia de los pueblos inteligentes está atrayendo a jóvenes profesionales que buscan combinar calidad de vida con oportunidades de teletrabajo, escapando del caos de las grandes ciudades. Estos movimientos no son meramente tendencias estéticas, representan una respuesta adaptativa a un entorno que ya no valora la estabilidad lineal, sino la capacidad de reinventarse continuamente. Sin embargo, la resiliencia tiene límites. La evidencia sugiere que la exposición prolongada a la incertidumbre económica y al cambio climático genera un fenómeno que los expertos denominan fatiga existencial. No es simplemente cansancio. Es una sensación profunda de que los grandes problemas del planeta, la crisis climática, la desigualdad creciente, la polarización social, están fuera del alcance de cualquier individuo. Los millennials, al ser la generación que más ha internalizado la idea de que el futuro es una responsabilidad colectiva, a menudo se sienten atrapados entre la urgencia de actuar y la impotencia de los sistemas que parecen inmóviles. Esta paradoja se refleja en la forma en que manejan sus relaciones interpersonales. Por un lado, la cultura del self-care ha impulsado una mayor apertura a hablar de emociones, vulnerabilidad y salud mental. Por otro, la presión por mantenerse productivo y visible en redes profesionales ha creado una especie de carrera de la apariencia, donde el éxito se mide en métricas digitales que rara vez capturan el bienestar real. La psicóloga Ana Gómez, en su último libro, argumenta que esta dualidad está alimentando un ciclo de autocrítica que, aunque motivador en pequeñas dosis, se vuelve destructivo cuando se vuelve la norma. A medida que la generación avanza hacia la mediana edad, empieza a cuestionar los valores que fueron inculcados durante la adolescencia. La búsqueda de propósito se vuelve más urgente y muchos millennials están optando por carreras que alinean sus ingresos con sus convicciones, como el emprendimiento social, la economía circular o la educación alternativa. En España, el auge de las cooperativas de trabajo asociado muestra cómo jóvenes profesionales están reinventando el concepto tradicional de empleo, creando estructuras más horizontales y democráticas que buscan equilibrar la remuneración con la calidad de vida. Todo este panorama nos lleva a una reflexión esencial. La psicología de los millennials no es un caso aislado, sino una señal de los cambios estructurales que la sociedad está experimentando. La forma en que una generación internaliza y responde a los desafíos colectivos dice mucho sobre la dirección que tomaremos como humanidad.
Si logramos escuchar esas voces, entender sus temores y reconocer sus fortalezas, podremos diseñar políticas, entornos laborales y espacios educativos que no solo mitiguen la presión, sino que fomenten una verdadera plenitud. Y aquí es donde tú, como espectador, puedes marcar la diferencia. Compartir tus propias experiencias, preguntar y dialogar abren puertas a una comprensión más profunda. ¿Has sentido esa tensión entre la promesa de un futuro brillante y la dura realidad que te rodea? ¿Qué estrategias has encontrado útiles para mantenerte anclado en medio del caos? Deja tus reflexiones en la sección de comentarios. Cada historia suma, y el intercambio de ideas es una forma poderosa de construir comunidad. En conclusión, los millennials no son una generación fallida, sino un espejo que refleja las contradicciones de un mundo que cambió sin avisar. Su capacidad para adaptarse, cuestionar y buscar sentido, aún bajo una presión sin precedentes, es una prueba de una resiliencia que merece ser reconocida y potenciada. Si logramos acompañarlos con estructuras de apoyo más sólidas, con oportunidades que honren tanto su necesidad de estabilidad como su deseo de impacto, estaremos construyendo un futuro más equilibrado para todos. Así que, mientras seguimos explorando estas dinámicas, recuerda que el cambio comienza con la conversación. Si este análisis te ha resonado, te invito a seguir profundizando en estos temas, a compartir este video con quienes puedan encontrar valor en él, y, sobre todo, a mantener viva la discusión. Cada vez que aportas tu punto de vista, contribuyes a una visión más completa y humana de lo que significa ser millennial en el siglo XXI. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima reflexión.